Bienvenido a los videotutoriales de Mundo Eléctrico. En este video vamos a realizar un laboratorio sencillo y vamos también a mirar un poco de teoría sobre lo que es potencial de tensión, o lo que también muchos llaman diferencia de potencial. Acá tenemos este circuito muy sencillo. Tenemos una fuente de tensión directa y tenemos conectado una resistencia de 220 ohmios. Este punto principal, este borne de la resistencia, lo llamamos, digamos, el punto 1 o el potencial número 1. Se representa con la letra griega Phi, y en esta parte de abajo, en la segunda patilla, tenemos lo que sería el potencial número 2. En este caso, la resistencia está conectada directamente a potencial positivo. En este caso, estamos hablando de esta resistencia, porque si acá vemos, acá tenemos tres componentes, entonces ya varía, digamos, la conexión. Ya esta no está conectada al potencial de la fuente directamente, porque hay otros componentes. En este caso, el potencial número 2 corresponde con el potencial negativo de la fuente, lo que nos quiere decir que esta parte de aquí, toda esta línea hasta este punto, es nuestra masa o nuestro punto de potencial número 2. Siempre debemos definir un punto de referencia. En nuestro caso, en la electrónica, siempre va a ser la masa o el punto negativo, lo mismo lo que sería también en electricidad. Aquí tenemos lo que es la diferencia de potencial en la resistencia. Hemos dicho que tenemos el punto número 1, el potencial 1, menos el potencial número 2, y ahí nos va a dar el valor de la caída de tensión que aparece en esta resistencia. Acá tenemos la fórmula. Recuerden, este es el símbolo delta, que me indica que estamos hablando de una diferencia. Vamos a ver, tenemos 15 voltios, que son los que vienen acá directamente y llegan a este borne, a la primera patilla de la resistencia. Y luego tenemos el segundo potencial, que es el negativo de la fuente, y llega en este punto. Si restamos esos valores, vamos a tener que 15 menos 0 no es otra cosa que 15, porque no estamos restando, digamos, prácticamente nada a la tensión que tenemos acá en nuestra fuente. Simplemente va a haber una caída de tensión que se va a presentar en la línea y en la resistencia interna de nuestra fuente de tensión. Vamos a ver la práctica, vamos a realizar las medidas, estos puntos que tenemos acá. Siempre vamos a tomar nuestro punto de referencia. Si medimos desde el punto de referencia aquí, vamos a obtener 0 voltios. Recuerde, estamos en el mismo potencial. Ahora vamos a subir un escalón, es decir, vamos a un potencial más arriba. Marcamos nuestro punto de referencia, nos vamos a la parte de arriba, potencial número 1, y vamos a tener la caída de tensión en esta resistencia, que en este caso es la misma tensión que nos brinda nuestra fuente. Vamos a ver, aquí tenemos el circuito, tenemos una resistencia de 220 ohmios. Vamos a colocar nuestro multímetro por acá y lo colocamos en la escala de tensión directa. Ahora vamos a ver los puntos que tenemos. Vamos a verificar exactamente lo que hemos explicado. Vamos al punto de referencia, aquí lo tenemos, que es nuestro punto negativo, nuestra masa, y vamos a ubicarnos en la parte de la patilla secundaria de nuestra resistencia.
y ahí nos marca 0. Recuerden que tenemos esa tolerancia, pero esto es 0 voltios. Ahora cambiamos la posición de nuestro punto de medida, manteniéndonos en la referencia, y nos vamos al punto superior, la primera pastilla de la resistencia o nuestro potencial número 1. Vamos ahí y ahí tenemos 14,79. La fuente de tensión, eso es lo que nos está dando, digamos, lo que nos da la fuente de tensión. Vamos a medir directamente en los bornes, en las salidas de la fuente, que son estas dos entradas, y tenemos esa misma tensión, 14,79. Como les dije, es la misma que vamos a tener en la resistencia, porque no tenemos otro componente conectado. Ahí se presenta, digamos, una diferencia por milésimas, pero recuerden que hay una caída de tensión en la línea y en la resistencia interna de nuestra fuente de tensión. De esta manera podemos entender de forma sencilla lo que es un potencial. Ahora vamos a retirar esta resistencia y vamos a colocar las que tenemos acá en esta parte. En la parte superior tenemos una resistencia de 220 ohmios y la tercera resistencia es de 100 ohmios. Tenemos este circuito. Aquí hay algunos puntos que aclarar, porque hay muchas personas que se confunden cuando van a medir estos puntos o van a buscar los potenciales que hemos identificado en esta parte. Aquí tenemos nuestro punto de referencia marcado, que sería esta parte de acá. Todo esto es el mismo potencial. Todas estas líneas que están acá es el mismo potencial, que equivale a 0 voltios. Es nuestra masa. Luego tenemos acá en esta parte superior nuestro potencial número 1, que sería este punto de acá. Si de aquí medimos hasta acá, vamos a tener lo mismo. Digamos, vamos a tener, si vamos a ver esto aquí, lo medimos acá y nos desplazamos hacia acá, vemos que son los bornes de la fuente de tensión. Si nos vamos hacia acá, vamos a tener la tensión de la fuente, que se distribuye en cada uno de estos componentes. Acá tenemos en este caso solo resistencias, entonces ya eso lo vamos a ver en otros videos, lo que ya son los tipos de circuitos, que tenemos circuitos paralelos, y tenemos circuitos series y circuitos mixtos. Ahí vamos a profundizar sobre este tema. Entonces acá tenemos la resistencia de 220 ohmios, luego tenemos una de 200 y una de 100 ohmios. Lo he colocado de esta forma para que sea más fácil entender. ¿Qué quiere decir esta parte aquí ahora? Que la tensión que tenemos aquí, que nos da la fuente de tensión, se distribuye en cada una de estas resistencias. ¿Cómo se distribuye? Se distribuye de forma proporcional, es decir, en la resistencia con mayor valor óhmico, ahí va a caer la mayor parte de la tensión de nuestra fuente. Entonces luego en esta resistencia de 200 va a caer una tensión un poco más baja que la primera resistencia, y lógicamente en la tercera de 100 ohm va a caer mucho menos tensión que en la segunda y que en la primera. Desde aquí ahora partimos y miramos nuestro punto. Si tenemos este punto con este punto, aquí es donde se confunde. Entonces yo digo, escribo mi fórmula. Vamos a ver la diferencia potencial desde el número de punto 1 a nuestro punto 2. En este caso, acá es sencillo, es claro verlo, lo vemos que es un 0. Pero aquí, el segundo punto no es un 0, porque tenemos estos dos componentes donde hay una caída de tensión. Entonces, acá vamos a medir, tenemos nuestro punto de acá. Colocamos un poco de multímetro, este punto de arriba, y nos vamos a nuestra referencia 1479, que es de nuestra fuente.
sería el punto 1, es decir, 14,79 voltios, menos, ahora, menos el potencial número 2. ¿Cómo identificamos eso? ¿Cómo lo vamos a definir? No podemos decir que es 0, no es 0. Entonces nos vamos a este punto, lo buscamos en nuestra protoboard, sería este punto de acá, y nos vamos a nuestro punto de referencia, que es la masa. Vamos a colocar el multímetro nuevamente acá, y ahí nos marca 8.5. 8.5. 8.5, vamos a redondear así, voltios. Vamos a calcular eso. 0.79 menos 8.5 voltios y nos va a dar una caída de tensión de 6,29 voltios. Más o menos, vamos a ver qué nos dice nuestras medidas. Recuerden, ahora vamos a medir la caída de tensión de esta resistencia. Ya lo hicimos por cálculo, ¿sí? Que hemos realizado la operación de la caída de tensión, digamos del punto 1 de tensión de la caída, nuestro punto de referencia, nuestro potencial número 1, menos el potencial número 2, que es este punto de acá, y nos dio 6,29 voltios. Ahora vamos a medir, a verificar que realmente aquí, en este punto, en estos dos puntos, debemos tener esos 6,29 voltios, o más o menos esa medida. Nos ubicamos en la parte superior de la pastilla de la resistencia y en la segunda pastilla de la resistencia, que sería nuestro segundo punto. Ahí tenemos 6,26 voltios. Es decir, nuestros cálculos son bastante, digamos, acertados, son bastante buenos. Entonces, de esa manera vamos a identificar cada uno de los puntos. Esto debe quedar muy claro. Cuando medimos aquí estos dos puntos, estamos midiendo la resistencia, digamos, la caída de tensión de esa resistencia. Si queremos medir la de esta, entonces marcamos acá. Medimos en estos dos puntos y así sucesivamente. Eso sería la caída de tensión en cada uno. Pero en nuestro caso estamos hablando de potencial, ¿sí? De diferencia de potencial o de puntos de potencial de nuestra tensión. Ya hemos verificado. Ahora si yo me voy a este punto y mido aquí, debo tener estos 8. Debo tener esos 8 que fueron los que midimos anteriormente para poder operar. Vamos a verificarlo nuevamente. Ahí están, 8.5. Ahora si nos vamos más abajo, en la parte esta de acá, tenemos este punto de aquí. Vamos a ver el multímetro, nos vamos en la parte de más abajo y vamos a tener 2,83. Entonces tenemos, este sería nuestro punto 3. Es igual a 2,83 voltios. Ahora si queremos calcular la tensión de aquí, que nos cae aquí, no queremos medir, sino vamos a calcularlo por potencial, tenemos que este punto de acá a este punto, ¿cuánto nos debe medir? Entonces tendríamos que son los 14.79 menos los 2.83. Vamos a ver, decimos que el potencial en el punto 1 y el punto 3 es igual. En el punto 1 tenemos 14,79 voltios menos el punto 3, lo hemos medido, serían 2.83 voltios. Operamos eso. 2.83 y vamos a tener 11.96. ¿Qué nos dice?
que de este punto, desde este punto, del punto este a este punto, debemos medir esos 11.86. Vamos a ver. Colocamos nuestro multímetro. Nos vamos a nuestro punto de referencia, que en este caso sería el punto 3. Acá lo tenemos. Y nos vamos al punto 1. Y efectivamente ahí tenemos 11.97, perdón. 11.97 voltios. Y nuestros cálculos dicen que 11.96. 11.96 voltios, que es acá donde los tenemos, donde los hemos realizado anteriormente. Entonces, de esta manera es como se maneja el concepto de diferencia de potencial o de punto de potencial. Esto es muy útil al momento de buscar fallas en los circuitos cuando utilizamos el voltaje como camino de esa búsqueda. Es decir, conectamos la placa o el circuito que tengamos. Esto se aplica tanto en electrónica como en electricidad. Si tenemos un cuadro de mando con muchos componentes, muchos relés, contactores, toda clase de componentes, nos vamos al plano y empezamos a realizar medidas de esta manera. Ubicamos nuestros punto cero, es decir, en electricidad nos vamos a lo que es el neutro o al punto de referencia tierra y vamos buscando cada uno de los potenciales y vamos a ir identificando. ¿Y en qué nos ayuda a entender este concepto? En que podemos realizar estos cálculos y vamos a ver las diferentes tensiones que debemos tener en cada uno de los puntos. Es algo realmente que a muchas personas se les complica entender, pero es por esto, porque no tienen claro lo que es esta operación sencilla, cómo es. Entonces muchos se confunden, dicen que yo ya me de aquí y mido acá, entonces no saben exactamente qué es lo que están midiendo, piensan que se confunde con este punto, que este punto es 0, y entonces miden una tensión aquí y no les da, digamos, no es consecuente con lo que les da en el plano o lo que les indica que el consumo que deben de tener los componentes que están aquí no conectados. Y a veces la falla es esta, que confunden este punto de acá con el punto de referencia. Pero recuerden, aquí no es 0. Este punto aquí no es 0. Este punto es 2.8 voltios. Es la caída de tensión que está aquí, tenemos que tenerla en cuenta. Y de esa manera vamos a identificando. Entonces hay una forma muy práctica que es, nosotros estamos en el punto 0. Si me voy a este punto es como si estoy subiendo un escalón hacia positivo, voy subiendo otro escalón, entonces la tensión va aumentando. Esta tensión es más positiva, digamos, es mayor que esta y que esta es mayor que esta y este punto es mayor que este. Es decir, es como les expliqué anteriormente, es como una escalera, y eso hay que tenerlo bien en cuenta al momento de medir. No hay que confundir este punto de acá es el potencial número 1 de la resistencia número 3, pero también es el potencial número 2 de la resistencia número 2. Entonces al momento yo medir aquí, yo no estoy midiendo la tensión de acá, estoy midiendo la tensión que cae aquí en esta resistencia. Y así sucesivamente, si mido aquí, ese mismo punto, este punto sería el potencial número 1 de la resistencia 2, pero también a la misma vez es el potencial número 2 de la resistencia número 1, pero que estoy midiendo la caída de tensión en esta resistencia. Espero que estos conceptos les haya quedado claro. Si tienen preguntas, por favor pregunten, déjenla en los comentarios, compartan este video para que otras personas los vean y nos ayuden a crecer y a seguir motivados para enseñar todos nuestros conocimientos. Y les recuerdo todo lo que les estamos explicando acá en Mundo Eléctrico. El instructor, mi nombre es Arley Soto Guerra, egresado en una escuela técnica de Berlín, en Alemania. Entonces todos estos conocimientos se basan en ese aprendizaje que obtuve acá en Alemania. Entonces aprovechen, espero que nos apoyen y compartan nuestros videos. Un saludo.